Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy José Abraham Medina Olivas, actual estudiante de sexto semestre de la carrera de Contaduría en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi número de cuenta es 3160-999-18. Este es el reto número 7, elabora un video, en la materia de Fundamentos de Auditoría, impartida por el excelente profesor Iván Argenis Mejía Chavarría. El día de hoy abordaré un tema muy importante e interesante, la Norma Internacional de Auditoría 505. Comencemos. Antes de hablar de los objetivos y requisitos de una NIA, es necesario saber qué es una norma en general. Recordemos entonces que una norma es una prescripción dirigida al orden del comportamiento humano prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevarse una sanción. Generalmente, impone deberes y confiere derechos. En esencia, pues, una norma es una manera aceptada de hacer algo. Puede tratarse de la fabricación de un producto u objeto, el manejo de un proceso, no tirar basura, no conducir en estado de ebriedad, esperar tu turno en la fila del banco, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, pasemos a lo que es la definición de una norma internacional de auditoría. Estas son emitidas por la Federación Internacional de Contadores, la IFAC, a través de la Junta Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento. Las NIAs son un conjunto único de estándares que se aplican a las auditorías para todas las organizaciones como componente básico para la arquitectura financiera mundial, las cuales son indispensables para cualquier auditor independiente. Dichos estándares ayudan a crear un lenguaje de auditoría común para fortalecer a todas las organizaciones, centrado en promover la calidad de la auditoría y las habilidades de los auditores para trabajar en diferentes tipos de entidades. Partiendo de esto, ahora sí podemos hablar sobre el propósito, objetivo y requisitos de la Norma Internacional de Auditoría 505. La NIA 505 tiene como finalidad facilitar al auditor el diseño y la aplicación de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría fiable y relevante. Confirmaciones externas. La Norma Internacional de Auditoría 505 trata del uso de procedimientos de confirmación externa que debe hacer el auditor para obtener evidencia de auditoría acorde a las normas internacionales de auditoría 330 y 500. Fecha de entrada en vigor. Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre de 2009. Objetivo. El auditor debe diseñar e implementar procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría relevante y confiable. Esta evidencia en forma de confirmaciones externas puede ser más confiable que la evidencia generada internamente en la entidad y permite obtener un alto nivel de confiabilidad y seguridad que requiere el auditor para responder a los riesgos significativos debidos a fraude o error. Hay que mencionar que la evidencia de auditoría es más fiable cuando se obtiene de fuentes independientes externas a la entidad. La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más fiable que la evidencia de auditoría obtenida indirectamente o por inferencia. La evidencia de auditoría es más fiable cuando existe en forma de documento, ya sea en formato papel, soporte electrónico u otro medio. A continuación, diré algunas definiciones de la NIA 505. Confirmación externa. Es la evidencia de auditoría que obtiene el auditor directamente de un tercero de forma escrita, en un medio electrónico u otro medio. Solicitud de confirmación positiva. Solicitud de respuesta directamente al auditor, donde la tercera parte indica que está de acuerdo o en desacuerdo con la solicitud o proporciona la información solicitada. Solicitud de confirmación negativa.
Solicitud de respuesta directamente al auditor que se genera cuando la tercera parte está en desacuerdo con la información de la solicitud. No respuesta. Falta de respuesta de la tercera parte a una solicitud de confirmación o solicitud de confirmación que se devuelve sin entregar. Excepción. Respuesta que presenta una diferencia entre la información que se solicita que se confirme, la que está en los registros de la entidad, y la información proporcionada por la tercera parte. Pasamos a los requisitos. Procedimientos de confirmación externa. Los procedimientos de confirmación externa usualmente se utilizan para confirmar o solicitar información referente a saldo de cuentas, términos de acuerdos, contratos o transacciones. Cuando el auditor decide usar procedimientos de confirmación externa, debe mantener el control sobre las solicitudes de confirmación, teniendo en cuenta qué se va a confirmar o solicitar, la selección de la parte confirmante y que las solicitudes se dirijan apropiadamente para que las respuestas sean directas al auditor. La solicitud debe incluir las observaciones que se tratan, riesgos significativos específicos, planteamiento y presentación de la solicitud, experiencia previa en la auditoría, método de comunicación, autorización de la administración y capacidad de la parte confirmante para proporcionar la información solicitada. Entonces, el auditor debe llevar un seguimiento de la solicitud y, si es el caso de que no se ha recibido respuesta, enviar una solicitud adicional. Negativa de la administración a permitir que el auditor envíe una solicitud de confirmación. Cuando la administración se niega a permitir que el auditor envíe una confirmación externa, ésta deberá explicar sus razones y el auditor investigar sobre la validez de dichas razones, debido a que la administración está limitando el trabajo de auditoría para obtener evidencia. De la misma manera, el auditor deberá evaluar las implicaciones que tiene la negativa de la administración para la evaluación de los riesgos y la auditoría. Como consecuencia de esa negativa, el auditor debe diseñar e implementar procedimientos de auditoría alternos para obtener evidencia relevante y confiable. Cuando esto no es posible o la negativa de la administración no es razonable, el auditor deberá comunicarse con los encargados del gobierno corporativo y determinar las implicaciones para la auditoría y su dictamen. Resultados de los procedimientos de confirmación externa. Aunque se obtenga evidencia en fuentes externas, siempre existen circunstancias que puedan alterar la confiabilidad de la evidencia, ya que puede existir intercepción, alteración o fraude. Si el auditor identifica factores que le generen dudas sobre la confiabilidad de la respuesta a una solicitud de confirmación externa, el auditor debe obtener mayor evidencia que le permita solucionar sus dudas. Si luego de obtener dicha evidencia, el auditor determina que la respuesta a la solicitud no es confiable, debe evaluar las implicaciones sobre la evaluación de los riesgos significativos. De la misma manera, cuando no hay respuesta a la solicitud de confirmación, el auditor debe obtener evidencia a través de procedimientos alternativos y cuando hay excepciones, debe investigar para determinar si las excepciones indican representación errónea. Confirmaciones negativas. Las confirmaciones negativas son menos persuasivas que las positivas, por lo tanto, el auditor no deberá usarlas como único procedimiento sustantivo de auditoría para tratar un riesgo a nivel aseveración, a menos que se haya evaluado el riesgo significativo como bajo y que se haya obtenido suficiente evidencia respecto a la efectividad operaria de los controles. Se espera una baja tasa de excepciones y el auditor no tiene conocimiento de circunstancias que haga que las solicitudes de confirmación sean desechadas. Evaluación de la evidencia obtenida. Una vez implementados los procedimientos de confirmación externa, el auditor debe evaluar los resultados y si la evidencia es relevante y confiable o si es necesaria mayor evidencia de auditoría. Entonces,
el auditor puede clasificar los resultados en respuesta de la parte confirmante, indicando acuerdo o proporcionando la información solicitada, respuesta no confiable, no respuesta y excepción. Confirmaciones sin contestación. Es en estos casos, y después que el auditor se ha asegurado en que toda la información del contacto está correctamente incluida, es decir, se ha descartado errores internos en la identificación del contacto, caso por el cual existiría el riesgo que la comunicación no haya sido recibida por el confirmante y por ello no se haya tenido respuesta todavía. Típicamente se envían al menos 2 veces la carta de solicitud de confirmación y se realiza gestión para estar seguros que el tercero ha recibido la carta de solicitud de confirmación. Agotado el procedimiento anterior, en cada caso de falta de contestación, el auditor realizará procedimientos de auditoría alternativos con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Respuestas no fiables. Cuando el auditor concluya que una respuesta no es fiable, puede resultar necesario que revise la valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones y que, en consecuencia, modifique los procedimientos de auditoría planificados de conformidad con la NIA 315. Por ejemplo, una respuesta no fiable puede indicar la existencia de un factor de riesgo de fraude que requiera ser evaluado de conformidad con la NIA 240. Casos en los que es necesaria una respuesta a una solicitud de confirmación positiva para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Si el auditor ha determinado que es necesaria una respuesta a una solicitud de confirmación positiva para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, los procedimientos de auditoría alternativos no proporcionarán la evidencia de auditoría que el auditor necesita. Si el auditor no obtiene dicha confirmación, determinará las implicaciones de esta circunstancia sobre la auditoría y sobre la opinión del auditor. El ejemplo más común son las confirmaciones de los saldos de bancos. Es indispensable tener una respuesta a la solicitud de confirmación de estos saldos, iguales de las obligaciones financieras. No es aceptable no tener respuesta a las confirmaciones con entidades financieras. Ahora bien, ¿cómo están diseñadas las solicitudes de confirmación? El diseño de la solicitud de confirmación puede afectar directamente al porcentaje de respuestas de la confirmación y a la fiabilidad y naturaleza de la evidencia de auditoría obtenida de las respuestas. Los factores a considerar cuando se diseñan solicitudes de confirmación incluyen las afirmaciones de las que se trata, los riesgos específicos de incorrección material identificados, incluidos los riesgos de fraude, el formato y presentación de la solicitud de confirmación, la experiencia anterior en la auditoría o en cargos similares, el método de comunicación, por ejemplo en formato papel, en soporte electrónico u otro medio, la autorización o la incitación por la dirección a las partes confirmantes para que respondan al auditor. Es posible que las partes confirmantes solo estén dispuestas a responder a una solicitud de confirmación que contenga una autorización de la dirección y la capacidad que tiene la parte confirmante seleccionada de confirmar o de proporcionar la información solicitada, por ejemplo, el importe de una factura individual en lugar del saldo total. Conclusión. Para terminar este video, me gustaría reafirmar que las normas internacionales de auditoría, NIAs, en otras palabras, son un conjunto de reglas que tratan de armonizar o unificar las tareas que realizan los auditores. Dichas normas son una plataforma técnica para la adecuada obtención de evidencias en el proceso de auditoría y el posterior informe sobre la razonabilidad de los estados financieros. Así, particularmente hablando de la NIA 505, podemos decir que tiene como finalidad facilitar al auditor el diseño y la aplicación de procedimientos de confirmación externa, es decir, de parte de una tercera persona,
para así obtener evidencia de auditoría fiable y relevante. De mi parte fue todo, muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.